Atención, hoy en el Pacatazo Católico se arma el verdadero choque de ideas. Un testigo de Jehová entra al canal católico El Papista y suelta una declaración que dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué dijo? ¿Cómo respondió la fe católica? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es cualquier debate, es el Pacatazo Católico. Bueno, adelante, Federico. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, don Plasencia, mi pregunta es lo siguiente. Mira, analizando el catecismo de la Iglesia Católica Romana, llego a la conclusión que en realidad la persona, el yo de Jesús no murió, solamente murió la carne, el cuerpo, pero no murió la persona. A ver, ¿puedes repetir eso último? Dices que tú estudiaste el catecismo católico y estás diciendo que Jesucristo en su persona no murió, ¿es lo que acabas de decir? Exacto, lo que estoy diciendo es que según el catecismo y según también la cristiandad, Jesús, o sea, la persona, el yo, el sujeto no murió, solamente murió el cuerpo o la carne, pero el sujeto, el ser, no murió. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque cuando usted analiza, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Pero ahí mismo Jesús, perdón, Federico, Estuve muerto. ahí mismo Jesús dijo, está afirmando lo contrario de lo que tú dices. Tú dices que Jesús no murió, pero Jesús dice que sí murió. ¿A quién le creemos? ¿A Federico o a Jesús mismo? Obviamente, nosotros tenemos que creer a la Biblia, porque en la Biblia menciona que el sujeto, la persona, el yo, dejó de existir. Pero, sin embargo, ¿qué enseña la cristiandad? Que simplemente hubo una separación entre el cuerpo y entre el cuerpo y el alma. O sea, el sujeto, la persona, no dejó de existir. Pero Jesús dice, Jesús nos está diciendo que él sí murió. Entonces, ¿por qué tú vienes y nos dices que Jesús no murió? Por la siguiente razón, porque en Apocalipsis 1:18 dice, el que vive, estuve muerto. La pregunta de millón es, ¿quién murió? ¿Murió el cuerpo? ¿Murió su carne? ¿O en realidad murió el sujeto, el ser, o sea, el yo, la persona dejó de existir? Bueno, de acuerdo al versículo que tú mismo leíste, Jesucristo sí murió. No. Claro, según la Biblia sí, la persona, el Sí, sujeto, el ser según la dejó de Biblia sí, existir. pero según Federico no. Porque Federico Pero nos dice que Jesús no murió, pero según la Biblia, Jesús sí murió. no, según la interpretación de la cristiandad solamente hubo una separación del cuerpo y el alma, nada más. Pero la persona no dejó de existir, o sea, la persona siguió existiendo. Pero acá dice, ¿no? Estuve muerto y volví a Ahí vivir. está, ¿no? Jesús mismo está diciendo que sí estuvo muerto. ¿Por qué tú dices que Jesús no estuvo muerto? Es que por la siguiente razón, porque según la cristiandad es que el cuerpo y el alma, para ellos el cuerpo y la alma la muerte es la separación. O sea, el ser consciente, que es el alma, que es la conciencia, se separó. O sea, la conciencia, el yo, se separó del cuerpo. Solamente murió el cuerpo, pero el ser, el sujeto, no murió. Pero Pero acá Jesús está dijo, diciendo que pero Jesús, ¿lo puedes volver a leer? De hecho, me gustó que hayas escogido ese verso. ¿Lo puedes volver a leer, Federico? claro, Porque hay Apocalipsis Jesús capítulo 1, 1. versículo 18 Ok, dice, para que la gente lo busque, es Apocalipsis capítulo 1, versículo ¿qué? versículo 18. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia, porque Federico dice que Jesús no murió, pero Jesús dice en la Biblia que Jesús sí murió. A ver, ¿lo puedes leer, Federico? Dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. ¿Te fijas? Dice, y Primero el que dice, vive, estuve muerto tiempo pasado, exacto, y luego dice, pero ahora vivo. Entonces sí hubo un momento en la historia humana en que Jesús sí murió, pero claro, ahora está vivo, pero sí hubo un momento donde Jesús muere. no, pero entendamos lo siguiente, dice, y el que vive,
estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. O sea, queda a entender que la persona, el sujeto, el ser, o sea, el yo dejó de existir los 3 días. Dice, pero ahora vivo para siempre jamás. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, la cristiandad o el catecismo? Por ejemplo, si usted lee el catecismo numeral 650, si usted lee, dice lo siguiente: los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Ahí está, por la muerte. Entonces, de acuerdo al catecismo que tú acabas de leernos y de acuerdo a la Biblia, mira, tú presentaste 2 testigos. Básicamente así lo veo. Te voy a decir cómo yo te entiendo a ti. Tú estás presentando 2 testigos. Y esos 2 testigos es la Biblia y el catecismo. Y tanto la Biblia como el catecismo, que son tus 2 testigos que estás trayendo a la mesa, los dos dicen que Jesús sí murió, tanto la Biblia como el catecismo. La parte que no entiendo, querido hermano Federico, no entiendo cuando tú interpretas que Jesús no murió, porque la Biblia te contradice y el catecismo te refuta también, de hecho. Si me permiten, mira, según el catecismo, numeral 650 dice, los padres contemplan la resurrección de Jesús, dice, a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Entonces, según el catecismo, solamente murió el cuerpo, la carne, pero no murió la persona. Incluso dice, ¿no? La persona divina siguió viviendo. Entonces, ¿Jesús murió o Jesús no murió? Claro, como ahí dice, por la muerte. Y Jesús dijo, yo estuve muerto. En otras palabras, si Jesús dice que él sí estuvo muerto, ¿por qué Federico dice que Jesús no estuvo muerto? Mira, esquina roja, Jesús dice, estuve muerto. Esquina azul, Federico dice que Jesús no estuvo muerto. ¿Estás contradiciendo a Jesús, Federico? En realidad, o sea, yo no estoy contradiciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 1:18 dice, estuve muerto. La pregunta es, ¿qué murió? ¿El ser, el sujeto, el yo murió o murió simplemente el cuerpo, la carne? Murió. Según Apocalipsis 1:18, ¿qué murió, Recuerda, la persona o murió solamente el cuerpo? recuerda que lo que mueren son las personas. Ya. ¿Y Muere la muere persona la qué es? persona. ¿Qué es una La persona? persona es ¿Tú aceptas que una persona es cuerpo y alma o no? No, allí también tenemos divergencia. Para nosotros, la persona se compone de, o sea, para que exista la persona, tiene que haber 3 componentes: el cuerpo, la vida, el ruach, y los pensamientos. O sea, la relación de los 3 hace la persona, el ser. Es como el huevo. El huevo, si en el huevo solamente tienes la clara y la yema y no tienes la cáscara, no es huevo. Para que sea huevo, tiene que haber la yema, la clara y la cáscara. O sea, para que sea persona, tiene que haber 3 componentes o 3 relaciones, por decirlo así: el cuerpo, la vida y los pensamientos. Si solamente hay el cuerpo y la vida, pero no hay los pensamientos, no es persona. O sea, no es sujeto. No, yo sé, pero todo eso que constituye a la persona es lo que va a morir. Cuando decimos que muere alguien, no dices que solamente muere una facultad o una parte, sino que dices que fulanita persona o sutana persona ha muerto. Y Jesús, yo creo que Jesús no se está equivocando. Jesús en verdad murió porque él dice, estuve muerto. Jesús no dijo, solo se murió mi cuerpo o solo se murió mi carne. Jesús dijo, estuve muerto. O sea, en otras palabras, si tú tuvieras razón, Federico, ¿por qué Jesús entonces estaría diciendo que él como persona estuvo muerto? Jesús lo dice claramente, estuve muerto. En otras palabras, algo está mal con tu comprensión, porque Jesús no
no está de acuerdo contigo. En realidad, la postura de Jesús está de acuerdo con mi posición, porque Jesús dice, ¿no? Estuve muerto. O sea, Jesús no dice estuve medio muerto, porque si yo digo que solamente murió el cuerpo, la carne, y no murió la persona, el sujeto, entonces en realidad Jesús no murió. La persona ha tenido que haber dejado de existir. Porque ¿qué sentido tendría? Estuve Pero muerto ¿no y será que ahora vivo por los siglos ¿no de será los que estás siglos. olvidando la resurrección? Porque tienes razón lo que tú dices, que cuando alguien muere, pues sí, se entiende que esta persona está muerta. Pero acá se te olvida que Jesucristo resucitó de los muertos. Oiga, te pregunto, yo creo que eso te va a ayudar, querido. Si Jesús no murió, entonces ¿para qué hablamos de una resurrección? Bueno, en realidad, o sea, Jesús, el ser, el sujeto, el yo dejó de existir, pero esa persona volvió a la vida, resucitó. Pero esa persona resucitó, ¿no? Pero ese sería otro tema, ¿no? Resucitó con su cuerpo espiritual, ya no con su mismo cuerpo carnal, porque recordemos que Jesús dio su cuerpo como sacrificio, y lo que uno regala ya no le pertenece a uno. Si yo a usted le regalo este mouse, ya no me pertenece a mi persona. Cuando Jesús entrega su cuerpo, ya no le pertenece a él. Por eso nosotros creemos que su cuerpo, ¿no? Jesús, Ajá. o sea, resucitó la misma persona, pero resucitó con su cuerpo espiritual, pero ya no con su mismo cuerpo carnal. Pero no son dos cuerpos. Porque sí entendemos que Jesús sufrió una transformación, pero no significa que sean dos cuerpos, es el mismo cuerpo transformado. Tú entiendes eso, ¿verdad? No, que no puede ser un cuerpo transformado. ¿Por qué motivo no puede ser un cuerpo transformado? Recordemos que Jesús entrega su cuerpo como sacrificio. O sea, Jesús regala su cuerpo como sacrificio. Por lo tanto, Pero, lo que uno regala ya no le pertenece a uno. pero ¿sabes por qué no puede ser así como tú lo entiendes? Porque la profecía dice que el cuerpo de Jesús no iba a sufrir corrupción. Entonces, claramente se trata del mismo cuerpo, sino que caso tendría la profecía de que el cuerpo de Jesús no iba a sufrir corrupción. Es decir, el cuerpo de Jesús no comenzó a descomponerse, no sufrió corrupción. Y ese mismo cuerpo es el que resucita. Y es cierto, hay una glorificación, hay una transformación, pero no puedes decir que se trate de dos cuerpos, ¿no? Uno es el cuerpo, qué sé yo, carnal con el que murió, y otro diferente es el cuerpo de la resurrección. San Pablo no dice eso. San Pablo, de hecho, él hace una comparación entre entre la semilla que se siembra y después la planta que sale de la semilla. San Pablo dice que es lo mismo, pero hay una transformación. Entonces no puedes decir que son cosas completamente distintas. Es el mismo cuerpo, pero bueno, no me quiero salir tanto del tema porque quiero regresar a lo que tú dices, que supuestamente Jesús no murió. Si Jesús no murió, ¿por qué en la Biblia Jesús dice que él sí murió? Exactamente. O sea, Me estás dando la razón entonces, ¿no? No, permíteme. Según Apocalipsis 1:18, no murió el cuerpo. O sea, no murió solamente el cuerpo, sino la persona, el sujeto, dejó de existir los 3 días. Pues dicen, estuve muerto, ¿no? Y volví a vivir y ahora vivo por los siglos de los siglos. O sea, no tendría sentido que ese sujeto o ese yo estuviera, ¿no? Medio muerto, como dice, solo se separó el cuerpo con el alma, y que dijera, y ahora vivo por los siglos de los siglos. No tendría sentido, porque ese yo o ese ser consciente siguió existiendo. Ok, ya te entiendo, pero aquí viene el reto para ti, querido Federico. Si fuera cierto lo que tú dices, yo te pregunto esto, entonces, ¿por qué Jesús, en ese versículo que leíste de Apocalipsis, capítulo 1, ¿por qué Jesús no dijo, yo nunca estuve muerto? Porque yo nunca puedo dejar de ser. Hasta el momento, dime, ¿quién está ganando? Continuamos con el video en el Pacatazo Católico. ¿Lo puedes volver a leer en tu Biblia de Testigos de Jehová? ¿Qué dice?
Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. Estuve muerto. Si fuera como tú lo entiendes, Federico, Jesús no hubiera dicho eso, estuve muerto. Jesús hubiera dicho, yo nunca puedo morir, pero Jesús no lo dijo así. O sea, en tu mente, trata de no pensar en tu interpretación de Testigos de Jehová. Trata de pensar en las palabras de Jesús. Lo puedes leer una vez más, te prometo, la última vez que te pido que lo leas. Sí, sí, claro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás. ¿Estuve qué dice? No, no escuché. ¿Estuve qué? Dice, y el que vive, estuve muerto, Ahí está, pero ahí está. ahora vivo para siempre jamás. Estuve muerto. Entonces, Jesús no lo explica como tú lo explicas. Jesús no dijo que nunca estuvo muerto. Jesús dijo que sí estuvo muerto. Claro, pero la cuestión es, ¿qué murió para la cristiandad? Para la cristiandad simplemente murió el cuerpo, su carne, y su alma se separó. Pero Te acá está pregunto, diciendo que la persona, el yo, dejó de existir. pero te pregunto yo, ¿Jesús qué es? ¿Jesús es solamente la carne o Jesús es una persona? Buena pregunta. Obviamente, Jesús estando en la tierra, Jesús fue completamente ser humano. Fue el segundo Adán, humano perfecto. Según el primero de los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Ajá. Fue completamente ser humano, o sea, fue humano perfecto. Y como persona, como sujeto, él tenía tres relaciones o tres componentes: vida, cuerpo y su pensamiento. Los Ok. tres componentes. Y como ya Entonces, le dije, ¿no? Para que sea persona, tiene que ver los tres componentes. Es como el huevo. El huevo, si solamente tengo la yema y la clara y no tengo la cáscara, no es huevo. Puede ser cualquier cosa, pero no es huevo. Para que sea huevo, tiene que tener yema, clara y cáscara. Entonces, la persona de Jesús en la tierra tenía su vida, su cuerpo y su pensamiento. Y los tres murieron. O sea, cuando Jesús murió, ¿no? Murió, ¿no? Claro, salió su espíritu, pero en ese momento deja de ser persona, o sea, muere, dejó de existir. permíteme, acá me salió algo y pido una disculpa. Am, mira, no sé si tú lo vas a poder ver, creo que no, pero acá hay un comentario donde se te hace una pregunta. Yo te lo leo porque no lo puedo poner aquí en pantalla. Dice, ¿en qué cuerpo Jesús le pidió a Tomás que metiera su dedo en la herida de su costado? ¿En qué, lo repito, en qué cuerpo Jesús le pidió a Tomás que metiera su dedo en la herida de su costado? Bueno, le respondo al Señor. Jesús cuando resucita como ser espiritual, con su cuerpo espiritual, según 1 Pedro 3:18, obviamente Jesús se materializó Oh, como ser mira, humano. perdone, ahí sí, sí se pudo. Ahí la puse. ¿Tú la ves la pregunta o no? No lo vio la ¿No la pregunta. ves? Ok, te la leo una vez más. ¿En qué cuerpo? Porque tú dices que hay dos cuerpos. Entonces, esta pregunta la verdad está buenísima que te están haciendo. La está haciendo el arca de Pedro. ¿En cuál de los dos cuerpos? ¿En el cuerpo carnal o en el otro cuerpo que dices tú? ¿En cuál de los dos cuerpos Jesús le pidió a Tomás que metiera su dedo en la herida de su costado? ¿En cuál de los dos cuerpos? ¿En el cuerpo carnal o en el otro cuerpo que dices tú de la resurrección? Bueno, le respondo. Jesús cuando resucita, resucita con su cuerpo espiritual. Obviamente Jesús con su cuerpo espiritual, ningún ser humano lo podía ver. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se materializa. Igual como en tiempo de Lot, de Abraham, los ángeles se materializaron, comieron, bebieron, obviamente, pero no fue su mismo cuerpo con lo que él vivió, sino fue con el cuerpo, sino que Jesús se materializó. Pero, ok, si no fue el mismo cuerpo, entonces ¿cómo va a tener el costado traspasado?
Buena pregunta. Recordemos, señor Plasencia. Buena pregunta, Federico. Exacto. Pero analiza, Exacto. perdón, antes de que respondas, vamos a hacer un pequeñísimo resumen, ¿ok? Vamos a ir despacio. Ok. Federico propone que realmente Jesús no murió, sino que solo murió la carne. También Federico propone que el cuerpo de la resurrección es otro diferente al cuerpo con el que murió Jesucristo. El problema es que, número uno, Jesús dice que sí murió. Número dos, la pregunta que le hace acá el arca de Pedro es una excelente pregunta, porque si el cuerpo de la resurrección no es el mismo cuerpo con el que murió Jesús, entonces, ¿cómo es posible que después de la resurrección Jesucristo le dice a Tomás que meta su dedo en la herida de su costado si se supone que ya no es el mismo cuerpo? Ahora sí, Federico, te dejo que tú respondas la pregunta. Sí. Claro, o sea, la respuesta es lo siguiente. Jesús resucita con su cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, Jesús para manifestarse, obviamente Él se materializa, porque Hechos capítulo 10, versículo 40, dice lo siguiente. Dice, Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse. Hechos capítulo 10, versículo 40. Y Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse. La pregunta de mío, si Jesús hubiera resucitado con su mismo cuerpo carnal, ¿cuál era la necesidad de que Dios le permita manifestarse? Pero no estás respondiendo. Tú lo que estás haciendo, número uno... no, mira, déjate explico lo que estás haciendo. Por un lado no respondes. Por el otro lado estás cambiando el tema. La pregunta es la siguiente. Si es cierto lo que tú propones, que el cuerpo de la resurrección no es el mismo cuerpo, entonces, ¿por qué Jesús le pide que meta su dedo? O sea, ¿por qué le pide a Tomás que meta su dedo en el costado? Cuando se supone que ya es otro cuerpo. Entonces, ¿cómo va a meter su dedo en el costado si es un cuerpo diferente? Claro, y le voy a responderle, como le dije, ¿no? Pero no respondiste, hasta ahora no respondiste, ¿eh? Sí, no, obviamente, o sea, la persona, el sujeto era el mismo, o sea, Jesús resucitó con su mismo pensamiento, Obviamente lo que cambió fue su naturaleza, pero él se materializó. A ver, entonces tú estás diciendo que Jesús está confundido, porque estás diciendo, querido, estás diciendo que Jesús resucitó con su mismo pensamiento y que por eso le está diciendo que meta, permítame un segundito, ahí está, que por eso le está diciendo que meta su dedo en el costado, porque él sigue pensando que ahí está el hoyo, ahí está el costado traspasado. Pero ¿no es eso lo que dijiste? Yo menciono lo siguiente. No, yo digo lo siguiente. La persona, el sujeto murió. Obviamente, los recuerdos, la identidad... Pero ya te estás contradiciendo. Primero dijiste que la persona de Jesús no murió. Pero ahorita, hace 10 segundos, acabas de decir que la persona sí murió. No, yo he dicho lo siguiente. La persona dejó de existir, según Apocalipsis 1:18. Entonces sí murió. Dejó de existir, murió. O sea, el yo, el sujeto, Jesús, murió. O sea, simplemente no murió su cuerpo, su carne, no. ¿No murió su carne? No, su carne, su cuerpo murió. ¿Y la persona? Que su cuerpo dejó de existir. La persona sí murió, ¿no? Exacto. Pero tú entraste a este programa diciendo que no. Entraste a este programa diciendo que no había muerto Jesús, la persona. No, es que, señor Plasencia, es que usted no me ha entendido. Pero si somos varios, mira, ¿cuántos somos? El cuerpo. Somos cientos y todos te estamos escuchando. Exacto, señor Plasencia. La cristiandad dice que solamente murió el cuerpo y la carne, pero no murió la persona. O sea, el yo, el sujeto no murió. Para nosotros, entonces, la persona dejó de existir. Pero si Jesús está diciendo que él, Jesús, la persona, a ver, ¿Jesús qué es? ¿Jesús es solo la carne o Jesús es la persona? Ahí también hay un problema para ustedes por la siguiente. No, pero para ti fue la pregunta. Yo sé que para nosotros, pero ahorita es para ti, para Ya. Federico.
¿Jesús que es solo la carne o Jesús es una persona? Para nosotros, la persona de Jesús, ¿no?, se componía de tres, se relacionaba de tres: su cuerpo, ¿no?, su pensamiento y la vida. La vida. O sea, los tres, la relación de los tres es lo que hace la persona, el sujeto o el yo. Los tres. Los tres. Entonces, pero según la cristiandad, Jesús tenía el logos, que fue transferido a la matriz de María. Tenía el alma consciente. El alma consciente. Tenía el cuerpo y tenía la vida. O sea, en Jesús había dos seres conscientes: el logos que adopta el cuerpo, y el alma, que es la conciencia que le da el Padre. ¿Cuántas personas había en Jesús? Según la cristiandad, en Jesús habían dos conscientes: el logos consciente y el alma consciente. O sea, dos voluntades, y si son dos voluntades, son dos personas inevitablemente. Oh, wow. O sea que tú, Federico, ¿tú crees que en Jesús había dos personas? Le explico lo siguiente. Yo no creo que en Jesús habían dos personas, pero según la interpretación de la cristiandad, es que si el logos tenía voluntad y el alma consciente tenía voluntad, ¿quiénes tienen? Voluntad no tienen la naturaleza, voluntad tiene la persona. Pero, por lo tanto, en Jesús habían dos voluntades. Pero si estás consciente... Implícitamente, dos personas. ¿Estás consciente? Sí, sí estás consciente que el caso de Jesús es un caso extraordinario, excepcional, ¿no? A ver, pero no me quiero desviar. Sabemos que el caso de Jesús es un caso excepcional, es un caso extraordinario, es el Dios hecho hombre. Pero ahorita yo quiero que tú me respondas. Yo sé lo que cree la cristiandad o la iglesia, pero ¿tú qué crees? ¿Que en Jesús había dos personas? Porque así suenas, como que estás diciendo que en Jesús había dos personas. Nosotros no creemos que en Jesús había dos personas. ¿Pero tú qué crees, Federico? Le explico lo siguiente. Según la creencia de los testigos de Jehová, para nosotros, el logos fue transferido a la matriz de María. Y por medio del Espíritu Santo, el logos, ¿no?, el logos cambió de naturaleza divina a naturaleza humana. O sea, la persona, el sujeto, el yo no cambió, solo cambió la naturaleza. Estando en la tierra, Jesús fue de naturaleza completamente ser humano. Y cuando muere, cuando resucita con su naturaleza divina. En síntesis, para nosotros no habían dos conciencias, no, sino que el logos es transferido a la matriz de María, y en la matriz de María es transformado en un ser humano, o sea, con naturaleza divina. Analógicamente ponemos el ejemplo: los ángeles en tiempo de Lot bajaron, se materializaron en seres humanos y luego dejaron su cuerpo. Pero esa es una analogía. El punto es, Filipenses 2:7 dice, ¿no?, kenosis, Jesús se vació de su naturaleza divina, llegó a ser naturaleza humana. Y cuando resucita con su naturaleza en ese divina. Pasaje que citaste de Filipenses, en ese mismo pasaje dice que Jesucristo murió en la cruz. Entonces, ese es otro pasaje que refuta tu postura con la que tú entraste aquí, a este programa. Tú dijiste que Jesús no murió, pero ese pasaje que citaste de Filipenses capítulo 2 dice que Jesús murió. Si tú lo leyeras completo, tú te darías cuenta, porque nada más citas unas partes, pero me llama la atención que las partes que no citas son precisamente las partes en que se derrumba tu teología. Hermanos, gracias por acompañarnos en este gran pacatazo católico. Recuerden, la verdad siempre se defiende con la palabra y con la iglesia que Cristo fundó. Si este video les gustó, dejen su like, comenten qué piensan y compartan para que más personas conozcan la verdad. Y muy importante, les dejaremos el link del canal El Papista en la descripción, para que vayan y se suscriban a ese canal que está dando la batalla por la fe, El Pacatazo Católico.